En exactamente 7 días, el 11 de noviembre de 2025, 227 observatorios de todo el mundo apuntarán sus telescopios hacia el mismo punto en el cielo. Están esperando que 3I/Atlas reaparezca del otro lado del Sol. Y lo que descubran en las primeras 24 horas determinará cuál de los 3 escenarios propuestos por Harvard se ha hecho realidad. Uno de esos escenarios es completamente normal, otro sería extraordinario. Y el tercero cambiaría nuestra comprensión del universo para siempre. Déjame explicarte exactamente qué pasó, por qué el 11 de noviembre es tan crítico, y cuáles son estos 3 escenarios que el profesor Avi Loeb de Harvard dice que debemos estar preparados para enfrentar. El 1 de julio de 2025, el sistema de telescopios Atlas en Chile detectó un objeto moviéndose a través del espacio a una velocidad de 200.000 kilómetros por hora. No venía de ningún lugar dentro de nuestro sistema solar. Venía del espacio interestelar. Le dieron la designación 3I/Atlas. La I significa interestelar. Es el tercer objeto confirmado de fuera de nuestro sistema solar que hemos detectado, después de 1I/Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Pero 3I/Atlas era diferente desde el principio. Durante los primeros 3 meses de observación, de julio a octubre de 2025, los astrónomos documentaron 8 anomalías principales que le dieron un rango de 4 en la escala Loeb, una métrica creada específicamente para evaluar la probabilidad de que un objeto sea de origen artificial. Permíteme detallarte estas 8 anomalías porque son extraordinarias. Primero, su composición química era profundamente extraña. El telescopio James Webb detectó el 6 de agosto de 2025 que 3I/Atlas emite una relación de dióxido de carbono a agua de 8:1. Eso no existe en ningún lugar de nuestro sistema solar. Los cometas normales tienen mucha más agua que dióxido de carbono. Esta proporción invertida sugiere formación en un entorno químico completamente diferente al nuestro. Segundo, emitía niveles inusuales de níquel vaporizado a 4 unidades astronómicas del Sol, donde la temperatura ambiental debería ser de menos 150 grados Celsius. El níquel se vaporiza a 2900 grados Celsius. Para que el níquel se vaporice a esa distancia, necesitas una fuente de calor interna aproximadamente 100 veces más potente que la radiación solar. Los cometas no tienen eso. Tercero, su rotación se había detenido después del perihelio. La doctora Sara Martínez, del Observatorio Europeo del Sur, confirmó el 1 de noviembre que la rotación que había sido detectada en julio, un período de 6,3 horas, había cesado completamente después del 29 de octubre. Eso viola la conservación del momento angular. Los objetos en el espacio no simplemente dejan de girar. Cuarto, tenía una cola antisolar que apuntaba hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Esto fue detectado por primera vez en septiembre de 2025. Desafía completamente la física conocida de la presión de radiación. La radiación solar y el viento solar empujan el material del cometa lejos del Sol, creando una cola que siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Una cola que apunta hacia el Sol es físicamente imposible, a menos que haya otra fuerza involucrada. Quinto, eyectaba 150 kilogramos de masa por segundo sin cambiar su trayectoria. Eso es una violación directa de la conservación del momento. Cuando eyectas masa en una dirección, deberías moverte en la dirección opuesta. Es física básica, pero 3I/Atlas estaba eyectando masa masiva sin aceleración no gravitacional detectable. Sexto,
tenía un campo magnético dipolar organizado. El doctor Benjamin Weiss del MIT reportó esto el 2 de noviembre. Los cometas no deberían tener campos magnéticos organizados. Son rocas heladas sueltas. Pero 3I/Atlas mostró un campo magnético estructurado con precisión de menos de 0,1 grados de alineación con la Tierra. La probabilidad de que eso sea aleatorio es de 1 en 3 millones. Séptimo, su trayectoria era demasiado perfecta. Entró al sistema solar en un ángulo de inclinación eclíptica con solo 0,2% de probabilidad de ocurrencia natural. Pasó a 28 millones de kilómetros de Marte el 3 de octubre de 2025, la aproximación más cercana a cualquier planeta jamás registrada para un objeto interestelar. Y octavo, mostraba modulaciones de radiofrecuencia a 1420 MHz, la línea del hidrógeno en intervalos de 37 minutos. SETI confirmó estas modulaciones durante 8 días consecutivos con el Allen Telescope Array. Las modulaciones eran demasiado regulares para ser naturales. El profesor Avi Loeb de Harvard, fundador del proyecto Galileo y uno de los astrofísicos más citados del mundo, publicó un paper en octubre de 2025 titulado 3I/Atlas ¿se fragmentará? En ese paper, Loeb presentó 3 escenarios posibles para lo que le sucedería al objeto cuando alcanzara el perihelio, su punto más cercano al Sol, el 29 de octubre de 2025. Aquí está la parte crucial. 3I/Atlas alcanzó el perihelio a las 11:47 tiempo universal del 29 de octubre de 2025. Pero nadie en la Tierra pudo observarlo. ¿Por qué? Porque el objeto entró en conjunción solar el 21 de octubre. Eso significa que pasó directamente detrás del Sol desde nuestra perspectiva. Durante 21 días, del 21 de octubre al 11 de noviembre, 3I/Atlas ha estado completamente oculto. Invisible para todos los telescopios terrestres, invisible para Hubble, invisible para James Webb. Nadie ha podido verlo, y eso, según Loeb, no es coincidencia. En un artículo publicado el 25 de octubre, 4 días antes del perihelio, Loeb hizo una pregunta directa. ¿Es coincidencia que la ventana de observación óptima para 3I/Atlas ocurra durante el mismo período en que el objeto está oculto de los telescopios terrestres, o es potencialmente intencional? Piensa en eso. Un profesor de Harvard está preguntando públicamente si un objeto interestelar cronometró su perihelio para que coincidiera intencionalmente con la conjunción solar. Porque si lo hizo, entonces podría ejecutar una maniobra que nadie vería. Esa maniobra se llama maniobra de Oberth y es la técnica más eficiente para cambiar tu trayectoria en el espacio. Funciona así. Si quieres cambiar tu órbita de la manera más eficiente posible, no quemas combustible cuando estás lejos del Sol. No lo quemas cuando viajas lentamente. Lo quemas en el perihelio, el punto de máxima velocidad, cuando estás cayendo en el pozo gravitacional más profundo, porque la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. Si viajas el doble de rápido, no tienes el doble de energía. Tienes 4 veces más energía. La NASA usa esto para cada misión interplanetaria. La Parker Solar Probe usa maniobras de Oberth en cada sobrevuelo de Venus. Las Voyager 1 y 2 usaron asistencias gravitacionales, que son versiones pasivas de maniobras de Oberth. Así es como alcanzamos las velocidades más altas que jamás hayamos logrado con objetos hechos por humanos. Y si 3I/Atlas tiene propulsión, y si la encendió en el perihelio mientras nadie podía verlo, entonces cuando reaparezca el 11 de noviembre, su trayectoria habrá cambiado. Y eso significaría que algo con propulsión está viajando entre las estrellas.
Entonces, ¿cuáles son los 3 escenarios que Harvard dice que debemos esperar? Escenario 1. Fragmentación natural. Este es el escenario más probable según la ciencia convencional. Los cometas naturales están hechos de hielo y roca, unidos por fuerzas gravitacionales débiles. Cuando se acercan al Sol, se calientan, el hielo se sublima, los gases crean presión interna y el objeto se fragmenta en múltiples piezas. Esto le sucedió a 2I/Borisov. El segundo objeto interestelar que descubrimos alcanzó el perihelio en diciembre de 2019 a 2 unidades astronómicas del Sol, y en marzo de 2020 el telescopio Hubble capturó imágenes de su núcleo dividiéndose en 2 piezas separadas por 180 kilómetros. Eso es fragmentación natural. Es lo que hacen los cometas. Si 3I/Atlas se fragmentó en el perihelio, entonces cuando reaparezca el 11 de noviembre, los telescopios verán múltiples puntos de luz. Verán una corriente de escombros. Verán los fragmentos individuales evaporándose más rápido que el objeto original, porque tienen más área de superficie expuesta al Sol. Y eso sería completamente normal. Confirmaría que 3I/Atlas era simplemente un cometa interestelar con química inusual, pero origen natural. El doctor Benjamin Weiss del MIT, quien analizó las anomalías de 3I/Atlas, dijo en una entrevista el 30 de octubre, si el objeto se fragmentó, las anomalías que observamos, el níquel vaporizado, la cola antisolar, la eyección de masa sin aceleración, todas tendrían explicaciones naturales dentro de física de cometas extrema. No necesitaríamos invocar tecnología, pero aquí está el problema. 3I/Atlas ya había sobrevivido mucho más de lo esperado. Su perihelio fue a 1,36 unidades astronómicas, 203 millones de kilómetros del Sol. Eso es más lejos que la órbita de Marte. A esa distancia, la radiación solar es de 770 vatios por metro cuadrado. Eso es intenso, pero no es suficiente para fragmentar un cometa sólido hecho de hielo de agua. 2I/Borisov se fragmentó a 2 unidades astronómicas. 3I/Atlas pasó mucho más cerca. Si iba a fragmentarse, debería haberlo hecho antes del perihelio. Los astrónomos estaban observando específicamente señales de fragmentación durante septiembre y octubre de 2025. No vieron ninguna. El objeto permaneció intacto hasta que desapareció detrás del Sol. Eso nos lleva al escenario 2, supervivencia intacta. Este es el escenario extraordinario. Si 3I/Atlas reaparece el 11 de noviembre como un objeto único y sólido, sin fragmentos, sin corriente de escombros, simplemente el objeto original aún intacto, entonces algo es profundamente inusual, porque los cometas naturales no hacen eso. Los cometas naturales que se acercan tanto al Sol o se fragmentan o pierden masa masiva a través de la desgasificación. Pero 3I/Atlas ya estaba eyectando 150 kilogramos de masa por segundo durante septiembre y octubre sin cambiar su trayectoria. Ese nivel de eyección de masa debería haber producido aceleración no gravitacional medible, pero no lo hizo, y eso viola la conservación del momento. Si sobrevive intacto, significa que su estructura interna es mucho más fuerte de lo que deberían ser los cometas naturales. Significa que no está hecho solo de hielo y roca débilmente unidos. Significa que hay algo sobre su composición o ingeniería que le permite resistir fuerzas que destruirían objetos normales. La doctora Sara Martínez, del Observatorio Europeo del Sur, lidera uno de los equipos de observación que estarán rastreando a 3I/Atlas el 11 de noviembre. En una entrevista el 31 de octubre dijo algo notable.
Si 3I/Atlas ejecutó propulsión en el perihelio, la firma estará en los datos de posición. No podemos ocultar las leyes de la física. Si cambió de rumbo más allá de lo que permite la gravedad y la desgasificación, lo veremos. Y entonces todo cambia. Todo cambia. Porque si descubrimos evidencia inequívoca de propulsión artificial en un objeto interestelar, responde la pregunta más fundamental que la humanidad ha estado haciendo durante milenios. ¿Estamos solos? Y la respuesta sería no. Y no es solo descubrimiento pasivo, es el descubrimiento de tecnología en nuestro propio sistema solar. No es una señal de radio débil de 1000 años luz de distancia. No es un exoplaneta con posibles biofirmas. Es un objeto físico, aquí, ahora, que vino de otro sistema estelar y muestra evidencia de ingeniería. Eso nos lleva al escenario 3, cambio de trayectoria. Este es el escenario aterrador, el escenario que Loeb llama un evento de cisne negro de baja probabilidad, pero con implicaciones enormes para la humanidad. Aquí está cómo funciona. Los astrónomos han estado rastreando 3I/Atlas desde su descubrimiento el 1 de julio de 2025. Han calculado su órbita con alta precisión. Saben exactamente dónde debería estar después del perihelio si se comporta como un cometa natural influenciado solo por la gravedad y la desgasificación. La desgasificación produce aceleración no gravitacional. Cuando un cometa se calienta, el hielo se sublima y los chorros de gas actúan como pequeños motores de cohete. Esto cambia la órbita ligeramente, pero los cambios son predecibles. Los astrónomos pueden modelarlos. Pueden estimar qué tan fuerte cambiará la órbita según la cantidad de desgasificación observada. Pero una maniobra de Oberth produce un tipo diferente de cambio. Es direccional, es controlado, es mucho más grande de lo que explicaría la desgasificación natural. Y si vemos ese tipo de cambio cuando 3I/Atlas reaparezca, entonces sabemos que algo más que gravedad y desgasificación está influyendo en su movimiento. Loeb ya ha explicado qué buscar. Cito: si la órbita de 3I/Atlas, después del perihelio, se desvía significativamente de las predicciones basadas solo en fuerzas gravitacionales y desgasificación, entonces debemos considerar seriamente la hipótesis de propulsión artificial. Fin de la cita. 227 observatorios están esperando el 11 de noviembre. La Red Internacional de Alerta de Asteroides, IAURN, ha activado una campaña de monitoreo oficial. El telescopio espacial James Webb ha programado tiempo de observación. Hubble está asignado. Múltiples telescopios terrestres en Chile, Hawái, España, Australia están coordinados. Todos capturarán la posición exacta de 3I/Atlas en el momento en que reaparezca. Y dentro de las primeras 24 a 48 horas tendremos datos orbitales. Sabremos si se movió a donde se suponía que debía estar, o si está en otro lugar, y si está en otro lugar, si su velocidad ha cambiado, si su ángulo ha cambiado, entonces la conversación cambia, porque eso es evidencia de propulsión. Y los cometas no tienen propulsión. Los cometas son rocas heladas, no tienen motores, no pueden ejecutar maniobras de Oberth, solo la tecnología puede hacer eso. Hablemos de por qué la conjunción solar es el escenario perfecto para esto. Porque no se trata solo de que nadie pueda verlo, se trata de que crea negación plausible. Si 3I/Atlas encendiera motores mientras es visible, todos los telescopios en la Tierra lo detectarían. Veríamos el destello, veríamos el cambio de brillo, veríamos la pluma de escape, veríamos el cambio orbital en tiempo real. Sería inequívoco, sería prueba definitiva,
pero si lo hace detrás del Sol, nadie ve que suceda. Y si reaparece con una órbita cambiada, hay ambigüedad. Los científicos debatirán. Algunos dirán que es propulsión, otros dirán que es desgasificación anómala, otros dirán que es un evento de fragmentación que cambió la distribución de masa. No habrá consenso inmediato, y eso es exactamente lo que esperarías si esta fuera una sonda diseñada para reconocimiento encubierto. No anuncia su presencia, no revela su tecnología abiertamente. Hace lo que necesita hacer cuando nadie puede verla. Y deja suficiente ambigüedad para que los científicos pasen años debatiendo. La hipótesis del bosque oscuro propone exactamente esto. El universo está lleno de civilizaciones inteligentes, pero todas se quedan en silencio, porque anunciar tu presencia es peligroso. La primera civilización que descubre a otra enfrenta una elección, contacto o eliminación. Y como no puedes saber las intenciones de la otra civilización, la opción más segura es la eliminación preventiva. Avi Loeb mencionó esta hipótesis en una entrevista reciente. Dijo, y cito, si 3I/Atlas es una sonda, y si ejecutó intencionalmente una maniobra de Oberth durante la conjunción solar, entonces ha completado su fase de reconocimiento encubierto. La pregunta es, ¿qué sucede después? Fin de la cita. Piensa en eso. Si esto es reconocimiento encubierto, entonces ya ha recopilado lo que necesitaba. Ya ha inspeccionado nuestro sistema solar. Ya ha evaluado nuestro nivel tecnológico. Ya ha determinado si representamos una amenaza o una oportunidad. Y ahora se está yendo. Y usó una maniobra de Oberth para cambiar su órbita a su próximo destino sin revelar abiertamente que tiene propulsión. Antes de continuar, quiero tomar un momento para reconocerte. Este canal existe gracias a tu apoyo. Si aprecias este tipo de análisis profundo basado en datos reales y física real, considera dejar un super thanks. A diferencia de los medios convencionales que sensacionalizan sin sustancia, profundizamos en los números reales, los papers reales, la ciencia real. Tu apoyo nos permite seguir produciendo este nivel de contenido y ayuda a democratizar el acceso al conocimiento científico de vanguardia, porque todos merecen entender qué está sucediendo en nuestro sistema solar ahora mismo. Entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles cuando 3I/Atlas reaparezca el 11 de noviembre? Escenario 1. Sin cambio orbital. 3I/Atlas reaparece exactamente donde las predicciones gravitacionales dijeron que debería estar. Su velocidad y ángulo coinciden con los modelos de cometas. En este caso, es probablemente solo un cometa interestelar con química extraña. La maniobra de Oberth no sucedió. Avi Loeb especuló sobre una posibilidad de baja probabilidad. Y la ciencia continúa. Escenario 2. Pequeño cambio consistente con desgasificación. 3I/Atlas reaparece con una pequeña desviación orbital. Los astrónomos modelan la desgasificación observada y encuentran que los números coinciden. El cambio es explicable por chorros de gas natural que actúan como pequeños cohetes. En este caso, es probablemente aún natural. Solo un cometa con actividad de desgasificación más fuerte de lo esperado. Escenario 3. Gran cambio inexplicable por desgasificación. 3I/Atlas reaparece con un cambio orbital significativo. La velocidad cambió en varios kilómetros por segundo. El ángulo cambió en varios grados. Los astrónomos intentan modelarlo con desgasificación y no pueden hacer que los números funcionen. La cantidad de gas requerida para producir ese cambio sería órdenes de magnitud mayor que lo observado. En este caso, tenemos un problema serio.
Porque eso implica propulsión, que no es desgasificación natural, y eso implica tecnología. Escenario 4. Objeto secundario 3I/Atlas reaparece con una órbita cambiada y también descubrimos un objeto secundario más pequeño que se separó durante el perihelio. Eso sería extraordinario, porque los cometas se fragmentan aleatoriamente. Los fragmentos vuelan en múltiples direcciones. Pero si vemos un objeto secundario en una órbita específica y controlada, diferente de la del objeto principal, entonces eso es evidencia de separación intencional. Eso es evidencia de que algo se desplegó. Y los cometas no despliegan cosas. La doctora Lisa Kaltenegger del Instituto Carl Sagan de Cornell publicó un análisis el 1 de noviembre sobre lo que un cambio orbital de 3I/Atlas implicaría tecnológicamente. Sus cálculos son fascinantes. Si 3I/Atlas tiene una masa estimada de 33.000 millones de toneladas, que es la estimación actual, basada en su baja aceleración no gravitacional a pesar de la desgasificación significativa, y si ejecutó una maniobra de Oberth que produjo 2 kilómetros por segundo de delta U, entonces la energía requerida es aproximadamente 6,6 por 10 elevado a 18 julios. Para poner eso en perspectiva, eso equivale a 1.500 megatones de energía TNT. Es aproximadamente toda la energía que la humanidad consume en una semana, concentrada en unos pocos minutos de quemado de motor. ¿Es eso posible? Absolutamente. Un motor de fusión podría hacerlo. Un motor de antimateria definitivamente podría hacerlo. Incluso un sistema de propulsión nuclear térmica avanzado podría hacerlo. No estamos hablando de tecnología imposible. Estamos hablando de tecnología que está tal vez 100 a 200 años por delante de donde estamos. Y si hay civilizaciones que han estado viajando entre estrellas durante millones de años, esto es rutina para ellos. Entonces, ¿qué sucede ahora? La línea de tiempo es clara. Ahora, hasta el 11 de noviembre, 3I/Atlas está detrás del Sol, invisible. Si ejecutó una maniobra de Oberth, ya ha sucedido. El 29 de octubre fue el perihelio. Ese fue el momento óptimo. Si encendió motores, fue entonces. Y no lo vimos. 11 de noviembre de 2025. 3I/Atlas reaparece. Los 227 observatorios capturan su posición. El análisis orbital comienza inmediatamente. Dentro de las primeras 24 a 48 horas tendremos datos preliminares. Sabremos si está donde se supone que debe estar o si su órbita ha cambiado. 12 al 15 de noviembre. Análisis detallado. Los equipos comparan la órbita posterior al perihelio con las predicciones. Modelan la desgasificación. Calculan si el cambio observado, si lo hay, es explicable por fuerzas naturales o requiere propulsión. Mediados de noviembre, publicaciones preliminares. Avi Loeb y otros científicos publicarán análisis iniciales. Comienza el debate científico. Los medios informan la historia. El público se entera. 19 de diciembre de 2025. Aproximación más cercana a la Tierra. 3I/Atlas pasa a 1,8 unidades astronómicas, aproximadamente 270 millones de kilómetros. Esta es la última ventana para observación detallada. James Webb toma imágenes de alta resolución. Hubble realiza fotometría. Si hay algo anómalo, este es el momento para descubrirlo. Enero de 2026 y más allá. 3I/Atlas sale del sistema solar interior para siempre, nunca regresa. Esta es nuestra única oportunidad de estudiarlo. Lo que sea que descubramos en los próximos 68 días es todo lo que tendremos.
Y aquí está lo que más me fascina de todo esto. Si 3I/Atlas ejecutó una maniobra de Oberth, y si lo hizo intencionalmente durante la conjunción solar para evitar la detección directa, significa que quienquiera que lo construyó no solo entendió mecánica orbital avanzada, sino también cómo esconderse. Entendieron que habría observadores. Entendieron que estos observadores tendrían telescopios. Y cronometraron su maniobra para el único momento en que esos telescopios no podrían verla. Eso es sofisticación, eso es planificación, eso es evidencia de inteligencia que diseña misiones con operaciones encubiertas en mente. ¿O es coincidencia? Es solo un cometa que casualmente alcanzó el perihelio durante la conjunción solar. Y todas las anomalías tienen explicaciones naturales que aún no entendemos completamente. El 11 de noviembre responderá cuál de estas opciones es correcta. Y honestamente, no sé cuál resultado es más significativo. Si es natural, entonces los cometas interestelares son mucho más extraños de lo que pensábamos, y tenemos nueva física que aprender. Si es artificial, entonces la búsqueda de inteligencia extraterrestre ha cambiado fundamentalmente, porque ya no estamos buscando. La hemos encontrado, y está aquí. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Crees que 3I/Atlas está ejecutando una maniobra de Oberth detrás del Sol ahora mismo? ¿O crees que es solo un cometa haciendo cosas extrañas de cometa? Déjamelo saber en los comentarios, porque en 7 días tendremos datos, y entonces lo sabremos. Asegúrate de estar suscrito. Cubriré cada desarrollo a medida que se desarrolle. El 11 de noviembre será un gran día para la astronomía, y potencialmente un gran día para la humanidad. Hasta entonces.